Bueno, yo sé que estas palabras no le van a gustar a muchos de mis amigos, también paisanos de mi país, de Cuba, e incluso puede ser que no le agraden a muchos de mis familiares. Pero tengo que decir algo con respecto a lo que está sucediendo en Cuba, que creo que como cubano me corresponde, tengo derecho a expresarme, no lo hago de los países donde he vivido, no me interesa la política de los países donde he vivido, pero creo que este video es para el presidente del país donde yo nací, por el cual yo no voté por él, yo creo que nadie, pero bueno, así son las elecciones en la isla. Las protestas de este domingo, ese es el tema que quiero hablarle y quiero hablarle directamente al presidente Díaz-Canel. Las protestas de este domingo en mi país, todo el mundo ha estado pendiente a través de las noticias y la gente me pregunta, hey, tú que eres cubano, ¿qué no puedes decir al respecto? Bueno, las protestas son el resultado de una crisis económica que se viene arrastrando desde los años 90. Pocos años después que yo nací, vino esta crisis producto de la caída del campo socialista y que esta crisis no hemos salido de ella. Yo nací en medio de una crisis y todavía mi país sigue en crisis. Y bueno, que en los últimos meses se ha visto recrudecida por el COVID-19 o con el turismo paralizado prácticamente. El turismo es uno de los motores fundamentales de la economía cubana. Cualquier isla vive del turismo. Y esto ha tenido un profundo impacto en la vida de la gente de mi país, en la economía cubana. Indiscutiblemente se ha visto afectado todos los sectores sociales y también se ha unido a una enorme creciente inflación que siempre ha existido y que ahora se agudiza con apagones, con escasez de comida, escasez de medicamentos, de productos básicos y que ya la gente no aguanta más y ha salido a las calles a protestar. Pero este mensaje es para el presidente cubano. Dijo en televisión que las protestas, entre otros factores de las que voy a hablar también en este video, es culpa de la contrarrevolución. Veamos lo que dijo. Sobre sucesos que han estado aconteciendo en el día de hoy, como explicaba la periodista Arlene, tienen que ver con todo un nivel de provocaciones sistemático, escalado, que ha estado promoviendo la contrarrevolución en estos días. Bueno, aquí yo lo que veo, Díaz-Canel, es muchos jóvenes protestando. Y no es cierto que todos son contrarrevolucionarios. Son personas cansadas de vivir con una vida económicamente miserable. Y más adelante veo que tú explicas las complejidades de la coyuntura, que es una coyuntura difícil para todos, especialmente para la gente de a pie. Hemos sido claros y en todo instante le hemos estado explicando a nuestro pueblo las complejidades de los momentos actuales. Yo recuerdo que hace más de un año y medio, cuando se iniciaba el segundo semestre del año 2019, tuvimos que explicar que íbamos a una coyuntura difícil y usamos ese término coyuntura que, como siempre digo, después tanto se tomó como parte del humor popular, porque hemos permanecido en esa coyuntura durante mucho tiempo, es mucho más allá de la coyuntura. Bueno, la verdad es que no es nada gracioso estar en esa coyuntura. No es nada gracioso vivir miserablemente. Y creo que no es gracioso, Díaz-Canel, que tú estés haciendo broma con lo que representa un periodo de tiempo de escasez que no termina nunca y que por eso muchos hemos tenido que emigrar, como yo, que tuve que emigrar por esa situación económica que no termina nunca. Si hay algún asesor que te ha dicho que debes usar bromas en tus discursos, creo que no te están asesorando bien. Dile a ellos que tú no eres carismático ni se te dan bien los chistes para que hagas bromas en tus discursos. A partir de todas las señas que estaba dando el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por la administración Trump con relación a Cuba. Recuérdense que ahí empezaron a recrudecer todo un grupo de medidas restrictivas de recrudecimiento del bloqueo, la persecución financiera, la persecución energética, con el objetivo de asfixiar la economía de nuestro país y que esa asfixia provocara ese anhelado deseo que tienen de que se provoque un estallido social en Cuba. Después hablas del bloqueo y las medidas de Estados Unidos contra Cuba para asfixiar al gobierno y contribuir con un estallido social, y tienes razón.
Ese bloqueo es perjudicial, nadie puede negarlo. Yo no lo niego, hay un bloqueo que es real. Hasta la comunidad internacional hace unos pocos días reconoció el bloqueo contra Cuba. Eso es inaudito, inadmisible, pero también debe reconocer que a inicios de este año tu gobierno propuso un nuevo paquete de reformas económicas y a la vez aumentaron los salarios, pero se dispararon los precios, trayendo como consecuencia una gran inflación que se sabía que traería. Pero te faltó mencionar en tu discurso los descomisos a las personas de sus productos, de sus negocios. Tampoco hablaste en tu discurso de las tiendas en dólares, cuando no se paga en esa moneda. Y en fin, una cantidad de medidas que nadie entiende. Yo a mis amigos que no son cubanos les trato de explicar las medidas que se toman en Cuba y nadie las entiende, ni el propio cubano las entiende. Y por supuesto que estas medidas no ayudan al cubano de a pie. Ese mismo que por su descontento ha salido a las calles. Después en tu discurso hablas de que existe un aparato de propaganda que quiere intervenir en Cuba y en todos los pueblos. No hables por todos los pueblos, habla por Cuba. Tú eres el presidente de Cuba, no de todos los pueblos. Veamos lo que dices. Con toda esa propaganda y todas esas construcciones ideológicas que ellos han hecho, convocar a las llamadas intervenciones humanitarias que terminan en intervenciones militares y en injerencias que aplastan los derechos, la soberanía, la independencia de todos los pueblos. Ya, Canel, Cuba sí tiene todo un sistema de medios de comunicación que responden solo a los intereses del gobierno. Desde los 16 años, yo pertenecí como locutor, redactor, publicista a esos medios de comunicación. ¿Bien? Y sé muy bien que hay un aparato rector que se llama el Partido Comunista, que es el que se dedica a orientar, revisar, fiscalizar el contenido de los medios de divulgación. Y son los que garantizan que funcione el sistema de la radio y la televisión, de la prensa escrita en todo el país. Es decir, el gobierno cubano sí tiene un aparato sólido, más de 70 años, que tiene toda una política editorial, de la que yo conozco muy bien y puedo dar cátedra de eso, para que se informe solamente lo que le interese al gobierno que se informe. Más adelante haces una definición un poco sesgada de lo que es dictadura. Criterios de que nosotros somos una dictadura que se procura por darle a toda su población salud, que trata de buscar bienestar para todos, que en medio de estas situaciones es capaz de tener programas y políticas públicas en función de todo. ¿Qué es una dictadura? Bueno, yo voy a decir lo que es una dictadura según la Real Academia de la Lengua y otros diccionarios. Dice que una dictadura militar es una forma de gobierno autoritario en la cual, en mayor o menor grado, las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales son controladas por las Fuerzas Armadas que impiden cualquier forma de control democrático y social. ¿Te suena? ¿Te es cercano? ¿Te es familiar? Pero además dice, el origen del poder en una dictadura reside en un ente político absoluto o agente militar. ¿Te suena? ¿Te es cercano? ¿Te es familiar? Pero además, sigo leyendo, una dictadura es una forma autoritaria de gobierno caracterizada por tener un solo líder o un grupo de líderes y una escasa o nula tolerancia hacia el pluralismo político o la libertad de prensa. ¿Suena? ¿Te es familiar? ¿Te es cercana esta definición de dictadura? Entonces, es lo que hay desgraciadamente en mi país. Después dice que no hay asesinos en Cuba. No hay las cantidades de otras dictaduras latinoamericanas, pero sí hay, y hubiera más si no fuéramos forzados a lanzarnos al mar por una mejor vida. De todas maneras, vamos a mencionar algunos casos históricos que aparecen en cualquier página que tú consultes sobre las muertes y desaparecidos en Cuba, porque por supuesto hay información oculta que nunca se publica y que no se sabe dónde está. Los cientos de fusilamientos durante los primeros años de la revolución. Esto hubo fusilamiento, lo conoció hasta el propio Che Guevara. La ejecución de 4 militares acusados por narcotráfico en el 89, que yo era chiquito y pusieron todo el juicio por televisión. A esta gente lo fusilaron. Y lo que más recuerdo son los 3 secuestradores de una embarcación en el 2003, que Fidel dijo que había que fusilarlo para ejemplificar, para dar un ejemplo y que nadie más
le ocurriera secuestrar una embarcación. La gente me pregunta, Egli, si en el 94, ¿qué edad tú tenías? Bueno, yo tenía 10 años. Recuerdo algunas imágenes vagas de lo que sucedió en el Maleconazo. Hay una situación muy parecida, pero ya han pasado casi 30 años. Pero ahora, ya adulto, puedo analizar el escenario y veo que es un escenario muy diferente. Ya Cuba no cuenta con un liderazgo carismático o histórico como el de Fidel Castro, que era un líder. Y hay algo que no existía en ese momento: las redes sociales. Y una generación de jóvenes que tiene otras aspiraciones. Hoy los jóvenes no se parecen a los jóvenes del 94. Tienen otras necesidades. Es una generación de jóvenes que tienen otras visiones. El mundo cambió. Tú sabes convivir con esa nueva generación. ¿Sí? Esa generación que no es la misma de mis padres, ni siquiera es la mía. Tú quieres poder, Diacano. Te dieron el poder, pero no sabes convivir con el poder. A veces que te afectan muchísimo las críticas que te hacen los influencers o periodistas independientes que existen en cualquier parte del mundo y que en cualquier parte del mundo pueden criticar a sus gobernantes. Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Lo siento, pero las calles son de todos los cubanos. No puedes poner detectores de ideologías en las calles, Díaz-Canel, y decir que este es comunista sí puede manifestarte, este es apático a la revolución no puede estar en las calles, o como me dijeron a mí en Facebook desde la embajada cubana en el Perú, que yo era un ex cubano por el solo hecho de expresar mi opinión sobre una publicación. No, Díaz-Canel, no, dirigentes cubanos, aunque yo viva en Madagascar, son cubanos. Para algunas cosas sí somos cubanos, sí nos necesitan, para mandar donaciones, jeringuillas, agujas, para eso sí nos necesitan, o para mandar remesas a nuestros familiares. Pero cuando te hacemos una crítica, te dicen, no te necesitamos, no te queremos. Por eso hace muchos años se me cayó la venda. Y como a mí, estoy convencido que a miles de compatriotas ya no les queremos. Este 11 de julio no se nos va a olvidar, porque después de décadas hemos visto las represiones por pensar diferente. Aquí están las imágenes, están los videos, la censura, la exclusión. Sí, pero por eso mismo pelearon nuestros abuelos, porque a ellos los excluían, los reprimían por pensar diferente, porque no creían en ese sistema que estaba impuesto. Se está viendo una cara y actuando de la misma manera que lo hacen otros gobiernos que ustedes tanto critican. Veamos las imágenes de lo que está sucediendo en Cuba. Eso me ha hecho reflexionar y hacer este video. La orden de combate está a la calle los revolucionarios. Mira cómo traen a la policía vestidos civiles para que se fajen. No voy a quitarte, no voy a quitar el teléfono. No te pongas de falta de respeto. Sí. Cuida ahí. Oye, dispara. La causa de nuestros problemas está en que, aunque el gobierno cubano no quiera, Estados Unidos condiciona directa e indirectamente mucho de lo que pasa en Cuba.
Y no solo en Cuba, en el mundo, es una potencia de este hemisferio. Incluso, Díaz-Canel, tú reconoces que tienes que tomar decisiones basadas en la política de Estados Unidos contra Cuba. Mira, tú tienes que construir tu propia legitimidad, que solo podrá emanar de un proyecto político propio, que traiga prosperidad económica con justicia social para Cuba. Eso es lo que está pidiendo la gente en las calles. ¿Sabes por qué mucha gente como yo no nos identificamos contigo? Porque no eres auténtico. Usan las mismas palabras de Fidel y los mismos argumentos ya gastados del difunto líder, que siempre hizo toda su política exterior en la guerra de Estados Unidos a Cuba. Los cubanos aguantamos a Fidel. Mis padres aguantaron a Fidel. Yo aguanté a Fidel. Sabíamos que el hombre tenía autoridad moral, había peleado y derrotó una tiranía. Que después se haya tomado el poder para siempre hasta que murió con 90 años. Usted no tiene mérito propio. ¿Dónde están tus méritos? Lo único que ha sido es un dirigente acomodado desde que era primer secretario del partido en Santa Clara, en Holguín, después ministro de Educación Superior. ¿Dónde están sus méritos? Hay muchos cubanos que, como yo, y quiero aclarar esto, no somos vendidos a ninguna potencia. A mí nadie me compra, ni a ninguna agencia. Y lo que queremos son cambios económicos urgentes y deben ser profundos, no maquillajes. Está bueno de maquillajes y después la rectificación de errores. Hemos pasado 62 años rectificando errores, pero cometiendo los mismos errores. Ya nuestra economía se fue a pique y eso lo sufren nuestros familiares. Allí todavía está mi madre, allí todavía está mi padre, allí están mis raíces, allí está mi patria, que no es de los que piensan que solo es patria y muerte. La patria no es de los que quieren también muerte, también es de los que piensan que es patria y vida. Y también es de los que, como yo, quieren Dios y paz. No hay tiempo para pensar en el largo plazo. Estamos construyendo un país para nuestros hijos y para nuestros nietos. Eso le dijeron a mis padres. Y resulta que sus hijos y sus nietos no están en Cuba. No tenemos dos vidas. Se nos va la vida en la miseria. Claro, como no es la tuya ni de la cúpula de dirigentes que no viven en la miseria, no les preocupa. Solo tenemos una vida. Y nadie quiere vivir solo esa vida para cubrir sus necesidades básicas. Y a veces ni para eso te alcanza lo que ganas con tu salario. Te alcanza ni para las necesidades básicas. Por eso, por otras cosas más, salí de tú. Estos que siempre han estado apoyando el bloqueo, los que se han servido como mercenarios y lacayos del imperio yanqui, empiezan ahora a aparecer con doctrinas de intervención humanitaria. No queremos muchos, miles, millones, no queremos un plan anexionista como dices. Queremos resolver nuestros problemas. Para eso hay un gobierno. ¿Crees que tú podrás viabilizar los problemas que existen en nuestra sociedad para que la gente pueda vivir mejor? Si no, renuncia. Y no digas más que vas a salir a las calles. Todo el mundo sabe que vas a ir con 5 cercos de guardaespaldas, cordones de guardaespaldas que te van a cubrir, como hiciste en San Antonio de los Baños. Si vemos las imágenes, miren las imágenes, no estás solo. Tú tienes un chaleco de personas alrededor tuyo. No sé si vamos a contar lo del pasado, pero sí no se nos va a olvidar tus palabras del presente. Si estuvieras enfrentando una invasión enemiga, cuando diste la orden de combate estaba dada. Pelear cubano con cubano. Está sucediendo ya. Miren las imágenes. Y a Canel, a ti la historia no te va a absolver. Tú no eres Fidel. Nadie grita, soy Canel. Gritan otra cosa. Canel. Y tú sabes lo que viene. Canel y tú sabes lo que viene. Si esto pasa a mayores, con muertes y heridos, lo único que vamos a recordar de ti es el pequeño dictadorzuelo del Caribe que nos enfrentó más entre paisanos. Yo sé que estas palabras son duras y posiblemente no pueda entrar más a Cuba, porque esas son las represalias que ustedes hacen con los que piensan diferentes. Ojalá no sea así. Ahora quiero hablarle a los cristianos de Cuba, queridos hermanos. Dios reclama que nos sujetemos al principio de autoridad. Sin embargo, no reclama
que nos sujetemos sin juicio crítico a todo gobernante que se sienta en el sillón de la autoridad. La Biblia la he estado consultando en estos 2 últimos días para hacer este video. No nos manda a creer que todos los gobernantes actuales o del pasado o los que vendrán en el futuro llegarán a hacerlo porque así lo decretó Dios. O sea, hay algunos cristianos confundidos. Lo que la Biblia dice en 1 de Timoteo 2:2 es que oremos por los reyes y por los presidentes que están al frente con autoridad, a fin de que haya paz y bendición en nuestras naciones. Yo oro por los dirigentes cubanos, por los dirigentes del Perú, el presidente o la presidenta que sea, que elijan en este país donde viven. Sea cual sea nuestra posición con respecto al presidente y el gobierno que está en el poder en Cuba, no podemos afirmar que Dios lo puso o que fue la voluntad perfecta de Dios de que Él esté ahí. Pero sí podemos orar por Él para que su mente y corazón sean receptivos a Dios. Pero Díaz-Canel no es cristiano. Los comunistas en su esencia son ateos y no cumplen sus mandamientos. ¿Será por eso que Dios nos ha dado la espalda como nación? Tendremos que repensarnos como país y sociedad, porque hasta ahora lo que hemos vivido es triste. Familiares separados, un pueblo que estuvo unido sobre la sombra de un hombre, pero hoy y desde hace muchísimos años se encuentra dividido por una ideología marxista-leninista. Hace mucho que no hay unidad, que las organizaciones sociales no funcionan. Seamos realistas, no seamos más hipócritas. Este 11 de julio es el punto de quiebre. Lo que sucedió fue un punto de quiebre. La gente dice, aquí, pensemos en lo que necesitamos cambiar y actuemos. Soy un cubano cualquiera y desde cualquier parte del mundo, preocupado por su nación. Y yo estoy convencido de que no tengo la razón en todo lo que planteo. Nadie tiene la razón y la verdad absoluta, pero hay una sola verdad. El pueblo cubano no quiere más un sistema fallido, fracasado, que tiene virtudes, que también tiene muchos errores y defectos que hay que corregir de inmediato.